Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Un video, leales youtubers, tal vez uno de los más importantes en toda la historia del canal en cuanto a la temática que tendrá el video. Y es que en Twitter, en Facebook, en mis redes sociales, en los comentarios de los videos me pidieron que explicara en qué afecta el conocido Brexit a el fútbol, específicamente a la Premier League. Y quiero dejar algo muy claro antes de continuar. El fútbol no es lo más importante en este aspecto. Al final de explicarles en qué afecta el fútbol, que es lo que a muchos de ustedes les interesa mucho, no es el aspecto más importante del fútbol, entonces eso hay que tenerlo muy claro, porque este es un tema muy delicado para la economía mundial, para la política mundial, y que tendremos que dar monitoreo. Yo, como estudiante de ciencias y técnicas de la comunicación, así se llama la carrera, muchos también me lo han preguntado, estoy muy interesado en este tema. Es algo, eso yo creo que los temas que más me interesan, aspectos económicos, que tal vez ustedes no lo sabían, pero yo los he seguido. Y muy recientemente, tampoco les voy a decir que toda mi vida, muy recientemente he intentado comprender. Al final del video voy a emitir una opinión del tema como tal, no solo lo de fútbol. Pero sin más preámbulos, vamos a explicar en qué afecta al fútbol. ¿Qué es lo que sucedió en resumen? Gran Bretaña tenía que votar en un referéndum, como es conocido, para decidir si se salían de la Unión Europea o no. Y uno de los grandes problemas que hubo aquí es que, por ejemplo, Escocia, prácticamente toda Escocia, votó por permanecer en la Unión Europea, pero Inglaterra y Gales, porque también hubo zonas en Inglaterra que sí también votaron por quedarse, en su mayoría decidieron abandonar. Aquí les dan unas estadísticas algo espeluznantes, si a mí me preguntan. Los que votaron por quedarse son conservadores. Sí, los youtubers son conservadores. El que no quiere que nada cambie, que todo siga igual, que sea más como en el pasado. Que si vemos las estadísticas eran, si no me equivoco, de entre los 40 años para arriba los que votaron por salirse y así evitar algunos otros aspectos que no los voy a explicar mucho aquí porque nos tardaremos muchísimo. Y los que decidieron o votaron por quedarse eran en su mayoría jóvenes de entre, vamos a decir, 18 y 30 años. El gran problema en esta estadística, pues porque iban a decir, pues los viejos ahora sí que fregaron a los jóvenes por pensar en el pasado mientras los jóvenes pensaban a futuro. Pero leales youtubers, solo el 25% de la población de jóvenes entre 18 y 30 años, el 25% votó. Qué apatía tan grande, y esto hubiera hecho una grandísima diferencia si seguía la lógica. O sea, hubiera prácticamente ganado permanecer si hubieran votado más del 25%. De verdad no lo puedo creer. Pero bueno, ¿cómo afecta a la Barclays Premier League? Bueno, primero las afectaciones serían a partir de 2 años, aunque algunas de ellas ya se pueden ver. Por ejemplo, se habla de que el West Ham hizo una oferta de 52 millones de euros por Alexandre Lacazette. También están buscando a Michy Batshuayi porque saben que en 2 años va a ser aún más complicado fichar jugadores extranjeros. ¿Por qué va a ser complicado fichar jugadores extranjeros? Básicamente porque muchos de ellos, que normalmente los visorean cuando tienen 16 años, puedes fichar jugadores de 16 años cuando son parte de la Unión Europea, si no tienes que ser a todos los 18 años, que normalmente los 16 años son muy jóvenes si te conviene. Y además que los extranjeros van a ser más caros porque va a ser más difícil de conseguirlos. Ley de oferta y la demanda, leales youtuberos. La Barclays Premier League, en teoría, vamos a decir que ya no habría tanto talento extranjero, ya se ha formado desde que tienen 16 años, que hay casos como ellos, como Fábregas, Bellerín, Begovic, por mencionar tan solo algunos. Ya no serían formados, y los extranjeros que llegarían estaría más complicado porque ya no tendrían ese permiso de trabajo, que es el tema complicado por no ser parte de la Unión Europea, que eso también le podría afectar a otros jugadores en el extranjero, que es un caso muy específico, el de Gareth Bale. Dentro de 2 años entraría como un extranjero en la plantilla del Real Madrid, y saben que en los equipos hay un límite en el cupo de extranjeros en un equipo. En muy resumidas cuentas, que si quieres leer más a detalle te voy a dejar un artículo muy bueno de Invictus, donde lo resumen todo perfectamente. Yo aquí sobre todo vengo a emitir mi opinión. Es que los extranjeros van a ser más caros y ya no vas a poder desarrollar a esas joyas europeas que de repente salen en diferentes países del mundo. Por ejemplo, un Halilovic en su momento, hablando en el Barcelona, pero un Bellerín, por ejemplo, no lo podrían fichar
porque, bueno, lo podrían fichar hasta los 18 años, no a los 16, sino trabajarlo en su cantera, y así que haya esta dinámica de rivalidad desde la cantera. Ya lo había mencionado, entonces esto es una clave del fútbol, tener el mayor talento posible para que la competencia interna mejore, o sea, tú individualmente te veas exigido a mejorar día a día, porque tal vez delante de ti hay alguien muy talentoso, tal vez igual de talentoso, pero por la misma competencia interna, él a lo mejor se adelanta a ti mientras tú descansas o flaqueas, el otro puede estar haciendo esto de mejorar, y así es como funciona prácticamente la competencia interna y los fichajes en el mundo en general. Es uno de los aspectos más importantes. Esto es como básicamente afecta el Brexit a la Barclays Premier League, que los temas económicos ya lo pueden ver desde el tema de Alexandre Lacazette, que es tan solo un ejemplo de los muchos que podrían venir por el miedo de lo que puede suceder. Y ahora voy a emitir una opinión que no va tanto en Case Deportes, pero sí de lo que he estado leyendo, porque muchos se preguntarán ¿por qué hicieron esto? Yo me lo pregunto, de verdad, yo me lo pregunto. En muy resumidas cuentas, puedes decir que los ingleses estaban hartos, sobre todo estos conservadores, de mantener, si se puede decir, a países como Grecia, por poner un ejemplo, en la Unión Europea. Vamos a decir que Gran Bretaña, sobre todo Inglaterra, Gran Bretaña y Alemania son los grandes pilares, o eran los grandes pilares de la Unión Europea. Y esto que acaba de ser Gran Bretaña puede traer muchísimas implicaciones económicas, políticas, sociales. Por ejemplo, tan solo en Gran Bretaña se habla que Escocia va a convocar otro referéndum, porque ya lo habían hecho, para abandonar a Gran Bretaña por esto que acaban de hacer. Y también es Irlanda del Norte, el que también podría hacer algo por el estilo. No dudo muchísimo que Gales, porque Gales al final de cuentas fue como el que apoyó a Inglaterra en este sentido. Pero en la Unión Europea, al no estar Inglaterra, yo lo entiendo así. Si alguien que comprende muchísimo más el tema, porque yo desde lo que estoy leyendo, yo lo entiendo así. Imaginen que uno de los que más ponía dinero deja de poner ese dinero. Obviamente los demás países tienen que poner más dinero, tienen que cubrir esa ausencia de dinero. Y por eso también se habla de rumores de que Holanda y Francia podrían dejar la Unión Europea, que también detrás de Alemania son de los grandes pilares económicos de esta Unión Europea, y lo que podría originar al final de cuentas pues vamos a decirle desbarajuste. Simplemente se desharía la Unión Europea, imagínenselo. Ya no estarían los países ayudándose los unos a los otros, en teoría, que bueno, en Europa sí se hacía muy en la práctica esto. Puede traer muchas implicaciones, inclusive al terrorismo, porque imaginen, en lugar de enfrentar a muchos países al mismo tiempo en la Unión Europea y cada quien por su cuenta, pues le facilita las cosas al terrorismo, entre otras cuestiones. Leales youtubers, mi opinión es que no lo puedo creer que ese grupo de personas conservadoras hayan afectado tanto, y no solo en Gran Bretaña, que también podríamos estar hablando de la separación de Gran Bretaña. Tal vez solo quedan al final Inglaterra y Gales. Estamos ante una posible separación de Gran Bretaña. Porque si no me equivoco, no voy a comentar eso, porque tal vez tenga muy mal ese dato y mejor me lo guardo. Pero podríamos estar hablando de la separación de Gran Bretaña, y eso ha tenido también y va a tener implicaciones en otros países. En México lo tuvo inmediatamente, porque también estamos directamente relacionados con el dólar, y el dólar está directamente relacionado con el euro y la libra esterlina. Por ejemplo, yo lo estaba siguiendo todo en la madrugada y vi cómo el peso aumentó, estaba como alrededor de, vamos a decirle, 18 pesos, y subió a 19 pesos en la noche. Yo estaba muy sorprendido, y ahí en ese aspecto me duele. Y como conclusión, y en un país de vías de desarrollo, por no decirle país tercermundista, y todos los que estamos en países de vías de desarrollo, ver cómo decisiones negativas afectan muy fuertemente a nuestras economías, y cuando hay decisiones positivas se ven muy poco reflejado en países como los nuestros. Estamos en un estado de incertidumbre total. Muchos expertos no saben predecir qué es lo que vendrá. Sí pueden decir que esto es un punto y aparte en el futuro del mundo, de la sociedad moderna. Pues hay que seguir informándonos, hay que seguir trabajando, Leales youtubers, seguir esforzándonos. Repito, el fútbol y la Premier League es un aspecto que a nosotros nos interesa muchísimo. Yo vivo para los deportes, para el fútbol, que es mi favorito, es el que más me llena de alegría cada vez que lo veo. Pero cuando estamos en un contexto como el que estamos viviendo, que al final de cuentas es nuestra vida, nuestro día a día, el futuro de nuestro legado, ¿no? De nuestros herederos, nuestros hijos, nuestros nietos, todo lo que venga, pues al final de cuentas es el futuro. No es hacerte un mejor futuro para ti, sino hacer un mejor futuro para todas las generaciones que vengan. Leales youtuberos, esta clase de decisiones para mí me parecen decisiones muy egoístas, que solo ven por lo que yo tengo ahora. Por ejemplo, hablando del caso de los conservadores, que genial, ¿no?
yo logré mi objetivo, pero seguramente a largo plazo ya generé o voy a generar muchísimos problemas, y solo por ver, por mis intereses, no por ver por los intereses de todos los demás, que al final de cuentas creo que independientemente qué religión seas, porque también esto es un tema mucho religión, de valores, de ética, creo que eso es lo que todos deberíamos seguir. Al final de cuentas, el bien de todos, no el bien individual, el bien de todos. Y creo que el mundo sería muy diferente. Lamentablemente, así es la historia de de nuestra civilización. Y espero que haya quedado más que claro, sobre todo que haya emitido mi opinión directamente. El Brexit, ya lo saben, afecta sobre todo a cuestiones de extranjeros, de permisos permisos de trabajo, que va a ser complicado conseguir algunos de ellos, y esto podría significar menos extranjeros y menos competitividad en la liga más competitiva del mundo, que esto lo puede hacer menos atractiva, y el contrato televisivo que acaba de entrar u otros contratos de patrocinios puedan bajar un poco más. Y repito, esto es el fútbol. Lo otro es lo importante, lo que puede causar, imagínense la disolución de Gran Bretaña, la disolución de la Unión Europea, lo que podría significar en cuestiones económicas, en cuestiones sociales, y ya muy al extremo, que también lo mencionaba, posibles guerras, posibles enfrentamientos armados, que esperemos que no sea así y que haya una solución que sea lo mejor para todos, no solo lo mejor para algunos. Leales youtubers, eso es todo por este video. Muchas gracias. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. Ahí estuve publicando mucho este tema cuando se dio todo en el momento. Ya saben que también publico de cuestiones de partidos en vivo, de noticias, fichajes, seguimientos de eventos. Ya lo saben, ahí los invito y siempre pueden platicar conmigo. Siempre pueden en Facebook. A veces tardo en contestar, sobre todo en Facebook tardo en contestar, pero les juro, pregúntenle a cualquiera que les contesto al final de cuentas. Y pues leales youtubers, espero que hayan entendido, ya lo saben, y si no, yo voy a intentar explicarles. Va a haber links en la descripción para artículos, y yo voy a intentar, ese es uno de mis objetivos de vida, ya se los he dicho, no solo entretener, porque no quiero ser un mero bufón, sino servirles, compartirles información, compartirles alegría. Eso es lo más importante para mí, ese es el motor de mi vida, y la decisión de ser comunicólogo y todo esto lo tomé basado en eso, no en decir quiero ser famoso, no, para nada. Es en informar, en compartir, en entretener, todo esto para llegar a un bien común. Que mientras haya personas que haya personas que sigan buscando el bien común, creo que se puede hacer un cambio verdadero, y esperemos que sean más de las que solo buscan el bien individual. No olviden comer frutas y verduras, y que ahí nos solemos.